Estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo y con ustedes porque la verdad es que este tema me apasiona, tú ya me conoces. Bueno, pues soy maestra del TEC de Monterrey, hay 40 años prácticamente. Tengo muchos años de trabajar en el TEC como maestra en el Departamento de Contabilidad y Finanzas. Y pues mis clases tienen que ver con números, etcétera, pero todas relacionadas con las finanzas y con el dinero. Yo lo que trataba de hacer en el salón era que vieran su aplicación en la vida real. Entonces, básicamente lo que he tratado de hacer toda mi vida es poner en práctica lo que aprendemos en el salón. Cuando se empezaron a casar mis hijas, empecé a preocuparme de las finanzas, cómo le van a hacer, tienen un presupuesto, van a rentar, van a comprar, van a pedir un crédito, quién va a trabajar, en que las finanzas en la vida de mis hijos, que quería yo que estuvieran contentos, en paz con su dinero, estuvieran bien organizados, etcétera. Como en el 2006, un poquito antes, cuando empezaron ya que los novios y todo eso, empecé a dar unos talleres en el TEC que se llamaban Inteligencia Financiera para la Mujer. Después me moví a finanzas para parejas, porque las chavas pues decían, ok, qué padre, pero necesito que lo oiga mi esposo. Y así me he ido moviendo y he visto una gran necesidad de este tema en las familias, en las parejas, en todo el mundo. Y entre más jóvenes mejor. A mí me apasiona, me emociona saber que los jóvenes pueden empezar con esto desde temprana edad a aprender. Tengo un libro que la verdad es que quise poner el taller de finanzas para parejas, lo quise poner en algo palpable, algo en donde estuviera plasmado todo lo que hacemos en los talleres. Que el taller de finanzas para parejas es una experiencia increíble, en verdad que te cambia la vida. Contiene muchas situaciones reales que le pueden servir a todo el mundo. Mi lema es hacer del dinero un tema de conversación y no uno de discusión. El dinero normalmente nos trae muchos problemas y conflictos en la pareja. Muchas veces es por falta de información o también cómo nos educaron. Venimos de mundos totalmente distintos. Nuestra familia puede ser totalmente opuesta en cuestión de cómo se manejaba el dinero en la casa, incluso el valor que se le daba al dinero, porque hay gente que dice, no, pues a mí la verdad lo material no me importa, ni la seguridad, ni lo demás. Entonces, cuando de pronto queremos formar una familia nueva, pues tenemos aquel arrastre tan grande de lo que vimos toda nuestra vida con nuestros padres y llegar y ponernos de acuerdo es algo a lo que hay que dedicarle tiempo. Sí se puede, pero hay que ceder los dos. Y yo digo que no deben, bueno, en mi caso, mi marido y yo tenemos 40 años de casados, el mes pasado cumplimos 40 años de casados, y claro que es algo que no es fácil. Hay que ceder mucho, hay que ponernos de acuerdo, hay que tomar lo bueno que vimos en nuestras casas y luego ya crear tu propia fórmula para que funcione, pero ya con objetivos y metas como que bien compartidos. Las finanzas personales se deben de enseñar desde jóvenes, desde chavitos, desde niños. Podemos enseñarle a los niños a cuidar su dinero y hacerlo, no nada más a cuidarlo, sino a hacerlo crecer, ¿verdad? Su valor, el valor del dinero. Y también fíjate que tengo algo que me ha pasado últimamente, que es que me invitan seguido a cursos de últimas de semestres de carrera, los muchachos que ya se van a graduar, porque uno de sus temores más grandes es que no saben cómo manejar el dinero. Yo les pregunto siempre, bueno, ¿quién cree que va a manejar el dinero en su vida? Y pues todos, absolutamente todos levantan la mano. Y en la mayoría de los muchachos de carreras diferentes a las de negocios, incluso algunos de los de las carreras de negocios, no saben lo básico y lo más indispensable, como el concepto del valor del dinero en el tiempo, como el concepto de las tasas de interés, como la importancia, por ejemplo, en los talleres yo les enseño a evaluar las prestaciones sociales y laborales que les ofrece un empleo para ver si, digo, si no me las va a dar en mi empleo, la tengo que hacer yo personalmente, cubrirme y protegerme. Imposible que sepan cómo evaluar un crédito para comprar un auto, para su empresa o para comprar una casa. Entonces, en verdad que no es nada más ganar dinero y guardarlo. Yo me he enfrentado a muchos casos. He tenido grupos, por ejemplo, de médicos, ¿sí? Súper exitosos en su carrera, con muy buenos ingresos, pero que finalmente muchos de ellos caen en trampas financieras,
en donde pues por no saber decidir o no saber lo básico de las finanzas, toman decisiones que no les convienen y que les vienen afectando a su futuro o a su familia. Entonces, es algo que todos debemos saber. Acabo de ver la serie esta de Dark, acabo de adoptar una frase ahí del personaje principal que dice que lo que sabemos es una gota y lo que no sabemos es un océano. Sí, me encantó la frase, porque creemos que la gota es todo y que sabemos todo y no. O sea, cuando en los talleres te das cuenta de que dices, "Ah, no es posible, no puedo creer que no tuviera esta información", ¿sí? Entonces, normalmente el sentimiento al final cuando empiezas realmente a interesarte en tus finanzas, el sentimiento después de varias sesiones de estar hablando sobre el tema y de estar aprendiendo es cómo no supe esto antes. Sí, y cuando me toca gente ya más grande, ya más cercana, pues no sé, que ya hizo su vida, ya tuvo sus hijos en una etapa de la vida en la que incluso ya está cerca del retiro, no me gusta porque cómo no supe esto antes, o sea, me hubiera cambiado totalmente el panorama. Y digo, bueno, al menos estás tomando acciones ahorita, ¿verdad? Pero entre más jóvenes, entre más, este, eh, al inicio de tu carrera profesional, por ejemplo, estés para tomar esas decisiones es mucho más valioso. Va a tener un impacto muy positivo. Hay una característica muy peligrosa en nuestra sociedad mexicana que es el alto nivel de informalidad. La mayoría de la gente, más de un 60% de la gente está en la informalidad, lo cual significa que pues eh, no tiene un trabajo fijo, no tiene un patrón, no tiene prestaciones, no tiene el seguro social, no tiene Infonavit, ¿sí? Entonces, esta gente trabaja al día, lo que hemos oído todo el tiempo desde que empezamos con esta situación, y normalmente, pues como vives al día, no tienes un respaldo económico. El famoso fondo de emergencia que tanto hablamos en finanzas personales es tener una cantidad que te cubra en caso de una eventualidad, en caso de en una situación de vulnerabilidad como la que estamos viviendo, en donde pues de pronto te quedas sin trabajo o no puedes salir a trabajar. Yo ahorita me pongo a pensar en toda la gente que su trabajo era relacionado con las fiestas, con simplemente las fiestas infantiles o los spas o los gimnasios que tanto se vieron golpeados. Esta gente, pues si no tienes un respaldo, una cantidad de dinero ahorrada para cuando se presentan estas situaciones, pues la han pasado muy mal, ¿sí? Son los más golpeados y ayer precisamente escuchaba a una persona que me decía, es que pues yo tuve que sacar lo que pude de mi Afore, ¿sí? ¿Para qué? Pues para esta emergencia, porque si no, simplemente no tenía para darle de comer en mi casa a mis hijos, ¿verdad? Entonces, pues la gente va y saca el dinero de su Afore para enfrentar esta emergencia y no sabe el impacto que tiene esto. Yo comentaba el otro día, por ejemplo, yo voy y saco el dinero y ni siquiera me doy cuenta que no nada más estoy retirando el dinero muchas semanas de trabajo, estoy retirando también, me están disminuyendo semanas cotizadas para mi futuro, ¿sí? Entonces hay así muchas situaciones en las que yo quisiera que la gente tuviera más la cultura de la prevención, ¿sí? Prevenir para poder vivir más tranquila, ¿sí? La gente que está ahorita más tranquila es la que tenía un guardadito para salir adelante durante esta época en la que no tuvo ingresos. Y lo que viene, Carla, porque pues no nos están diciendo que vengan cosas muy favorables también, ¿verdad? Vamos a tener que salir de este hoyo tan profundo en el que cayó la economía o está cayendo la economía en México. Siempre es momento de que si tengo oportunidad de bajarle a mis deudas, qué bueno, ¿verdad? Pero sí, como mujeres, yéndome un poquito para el lado de la mujer, creo que es un buen momento para aprovechar todos estos cambios que estamos viviendo. Yo hoy veo muchas mujeres empoderadas y con la capacidad, por ejemplo, de trabajar desde la casa, Carla. Pues, lo que siempre soñamos o siempre dijimos y pensamos que quisiéramos tener, qué padrísimo que yo pueda con poca inversión empezar a ver si yo, o sea, iniciar un negocio mío,
A lo mejor no arriesgar el dinero de mi familia, pero sí generar un ingreso, si pudiera yo empezar a generar un ingreso con alguna actividad que yo soy buena para hacer, ¿ok? Entonces, como que empezar a explotar mis talentos y buscar la manera de generar un ingreso que ayude a la familia. ¿Cuánta gente se puso a entregar comida a domicilio porque es muy buena para cocinar? O tengo el caso de un profesor del TEC que es libanés y que cocina delicioso y se dio cuenta de que los fines de semana hacía comida libanesa y ahorita ya tiene su página y su esposa está cocinando, pero ya no se dan abasto, porque la gente quiere a lo mejor algo que le infunda seguridad de que yo sé quién lo hizo, yo sé que me lo va a traer con todas las medidas de seguridad. Entonces, no sé, a lo mejor encontrar esas cosas para las que soy bueno y aprovechar el momento. Un buen porcentaje de las decisiones que se toman en relación al dinero de la familia la hacemos las mujeres. ¿Por qué? Pues porque a veces, incluso aunque no seamos, no aportemos económicamente a la casa, que yo creo que sí aportamos al cuidado del dinero, pero las decisiones las tomamos las mujeres en cuestión de la familia. Entonces, qué importante saber cómo funciona el dinero, qué importante saber en dónde tener mi dinero, en qué cuenta, en dónde debo de tener mi dinero ahorrado, cómo enseñar a mis niños, a mis hijos a cómo se maneja el dinero. La cuestión de las finanzas no es de hombres, es, eh, es algo que todos debemos saber y entre más sepamos, más nos vamos a sentir contentas con la forma en la que lo manejamos. Además, no es difícil, no es algo que necesite saber ninguna fórmula, ni yo les explico con peras y manzanas, como dicen por ahí, todos estos conceptos que a lo mejor me asustan en determinado momento, y luego te das cuenta que son sencillos, son de la vida diaria. En el último taller estábamos hablando de la inflación y nos pusimos a investigar esto de los reportes de la inflación y venía un artículo del Economista, así, que decía, la tasa de inflación en México es de 4.4, algo así, y luego causas, y venía abajo, el aumento del precio del jitomate, el aumento del precio de la piña miel, ¿sí? El tener que pagar colegiaturas. O sea, ¿cómo? ¿Eso determinó, impactó en la inflación en México? Pues sí, son cosas bien básicas. Tú te das cuenta. Entonces, cuando empezamos a ver que son cosas tan básicas, dices, pues sí, te empieza a hacer sentido, ¿verdad? O sea, no verlo así como que qué difícil, que si el precio del petróleo, que si la gasolina, que si subió el dólar, etcétera. Ok, sí, son a lo mejor cosas que no me impactan en mi vida diaria, pero también lo que yo estoy comprando, lo que estoy demandando, las cosas más sencillas tienen que ver con nuestras finanzas e impactan en los indicadores financieros que se toman en cuenta para grandes decisiones, ¿verdad? Las tandas son, pues no las satanizaría, pero también es un riesgo no tener un respaldo de algo que te compruebe que tú aportaste ese dinero, ¿sí? Entonces, sí te ayuda a crear el hábito del ahorro, probablemente te ayuda a alcanzar metas. Yo cuando me reciba la tanda, yo ya le tengo un dinero destinado, el dinero destinado a un fin, a una meta. Pero sí yo creo que sería mucho mejor, por ejemplo, CETES tiene tanda CETES. Entonces, ¿qué tal si yo le enseño a esas personas que con tener una cuenta de débito puedo tener una cuenta de CETES y yo no tengo que estarle entregando el dinero a la persona, sino yo puedo irlo ahorrando en mi tanda CETES y además tener un rendimiento, ¿sí? Y es mucho más seguro. Entonces, ¿quién está ahorrando para mí? Yo, ¿ok? Entonces, no sé, cambiar un poquito ese chip de que no le tengas miedo, todo el mundo puede hacerlo. Hoy en día, con ir a un Oxxo puedes abrir una cuenta de débito, la famosa tarjeta de Banamex Saldazo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente? Lo único que necesitas es 50 pesos para ir a abrir una cuenta de débito al Oxxo, ¿sí? Entonces, como que
animar y enseñar a las personas de que se puede hacer y que le dejen de tener miedo y empezar a hacer a un lado esas costumbres que tenemos desde hace mucho tiempo, de las famosas tandas, ¿verdad? Cuando los jóvenes escuchamos a los adultos, los jóvenes escuchan a los adultos, aprenden muchísimo de lo que sí y de lo que no, ¿sí? De lo que no les funcionó y de lo que sí les funcionó. También entienden un poquito a esas generaciones. Y cuando los adultos escuchamos a los jóvenes, entendemos que son diferentes, que traen otra forma de pensar, otra forma de gastar, otros deseos de cómo vivir, ¿verdad? Le dan prioridad a otras cosas. Y entonces también aprendemos que son distintos y aprendemos a respetarlos, pero también tratamos de ver, pues, las diferentes puntos de vista. Nos ayuda muchísimo. Si tenemos hijos, pues, ay, pues oye, así piensa mi hijo, ¿verdad? Lo estoy escuchando de otra persona, pero realmente así piensa. Me ha tocado muchas veces que lo que veo anunciado son cosas que no aplica para todo el mundo. Yo siempre les digo, pregunten en 3 o 4 bancos, no se crean la información que ven en un panorámico, porque dependiendo de tu perfil va a ser el producto que te van a entregar. Entonces, haz de cuenta que digo, o sea, me queda así clarísimo que tengo que informarme mucho y tengo que entender la información que me dan. Sí, y para esto son los talleres. Los talleres son para, es como, empezamos como aprender un nuevo lenguaje, ¿sí? Como cuando a veces me hablan de aplicaciones que yo no conozco los chavos de redes sociales y que siempre estoy con la oreja parada para ver si entiendo lo que están diciendo o aprendo, pero aprender un nuevo lenguaje, aprender a interpretar la información que nos dan, aprender a tomar decisiones inteligentes. Y en los talleres siempre empezamos por voltear a vernos a nosotros mismos y entender la forma en la que gastamos, la forma a la que le damos, a lo que le damos prioridad en nuestra vida en relación con el dinero. Entonces empezamos con muchos de estos temas, como a conocernos a nosotros mismos mucho y vemos también, por ejemplo, opciones de ahorro, en dónde puedo ahorrar, dependiendo de la etapa de la vida en la que estamos. Vemos también todo lo de que son las tarjetas de crédito, Carla, que ahorita son una epidemia. Muchísima gente tiene tarjetas de crédito y no saben cómo funcionan. Cómo escogerla, cómo evaluarla, si es la correcta para mí. Les pregunto, oye, ¿qué tarjeta tienes? No, pues tal. ¿Y cuál es el CAT? No, pues no sé. Ah, ¿y las comisiones? No, pues tampoco sé. ¿Sí me explico? Muchas veces tenemos una tarjeta que nos dieron en el pasillo del centro comercial y que ya no sabemos ni cómo funciona y ya estamos firmando. Entonces, a la tarjeta hay que conocerla como al novio o a la novia, les digo, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces vemos las tarjetas, vemos un tema que les gusta mucho es la parte de la inclusión financiera y todo lo de la bancarización, todo el impacto que tiene. Incluso vemos también algo que les gusta mucho cuando vemos en la parte de retiro, este, oye, pues hay que tener cuidado con las reformas que se están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, todas las reformas fiscales que se están proponiendo en cuanto a grabar, por ejemplo, una herencia. Digo, ¿qué puedo hacer para proteger mi patrimonio? ¿Verdad? Vemos cómo entrar a la formalidad con lo del RIF, el régimen de incorporación fiscal, para tener una disminución del 100% de los impuestos el primer año. La verdad es que es algo que hay que hacer, el RIF. Las prestaciones sociales, laborales, cómo pedir un crédito para una casa, los seguros, vemos qué importantes son los seguros también, el retiro, importantísimo, empezar a planear, cómo tener un retiro digno con un ingreso que me haga vivir en paz sin tener que depender de mi familia. Entonces vemos todas esas cosas, pero bien aplicadas a la vida y muy prácticas.
Todo con datos reales, con simuladores, con ejercicios, etcétera. Y es que eso es algo que me gusta mucho de tus cursos, Elvira, que tú no buscas después vender un producto al final, que eso es lo que a veces alguien que te quiere enseñar de finanzas, pues sí, pero luego te quieren vender algo. Entonces, no, o sea, tú sí tienes una metodología de enseñanza aplicada a la vida real y a la etapa de la vida en la que estés. Entonces, Ujú. eso es algo que se valora mucho y que la gente también lo, pues, lo valora, ¿verdad? Eso que dices, sí, gracias por decirlo y por acordarme. Algo que he mantenido durante, pues, mis más de 20 años de trabajo, tengo muchos más, pero de dedicarme a esto son más de 15 años de dedicarme a esto. Eh, de pronto se me ha acercado mucha gente que, oye, ¿sabes qué? Si tú en tus cursos promueves mi seguro, si tú en tu curso promueves mi inversión, no sé qué, yo te voy a dar un porcentaje. Yo siempre empiezo diciendo que yo no vendo nada, nunca he vendido nada. Entonces, sí tomo ejemplos. Por ejemplo, les muestro en las primeras sesiones, les muestro un plan de ahorro a 30 años, que si yo empiezo a ahorrar 1,000 pesos y en cuánto se me convierte, y les hago ejercicios de que, bueno, en qué conviene, si en UDIs o en dólares, les explico cómo tomar la decisión, cuál es la que se empiezan a dar cuenta, todos te empiezan a abrir su plan de retiro porque dicen, oye, ¿cómo? No es posible, ¿cómo que con 1,200 pesos al mes yo puedo reunir esta cantidad dentro de 35 años y me los gasto en el cine o me los gasto en tacos? Y empiezan a ver cómo pueden tomar esas pequeñas decisiones, les pueden hacer un cambio drástico en su futuro. Entonces, sí les enseño, mira, este por ejemplo es de Seguros Monterrey y es en UDIs. Este por ejemplo es de GNP y es en dólares. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas, las desventajas, toma en cuenta las diferentes características y decide cuál es el que más te conviene. ¿Sí? O me traen, mira, me ofrecieron este seguro de AXA, ¿cómo ves? Ay, pues mira, está bien por esto, lo otro, tú decide. Yo siempre pienso que mientras sea una compañía seria, una compañía con respaldo, ¿sí? Entonces, pues simplemente escoge el producto que más te guste. A unos nos gusta el cereal de los Cheerios y a otros les gusta las azucaritas. Cada quien escoge el que más le gusta, con el que siente cómodo y que cree que va a ser un beneficio para él y para su familia. El asunto de los talleres, yo creo que son muy importantes. Es dedicarle a nuestro futuro un ratito, ¿sí? Te cambia definitivamente la vida. Yo los invito a que lo intenten. El 99% de las personas que han tomado estos talleres después, siento muy padre porque después de un tiempo me escriben o me invitan a algunos de sus logros y me da muchísima felicidad, me da mucho gusto. Este, tengo me acuerdo de algunas personas, varias mujeres que en los talleres hacemos un ejercicio en los que les hago la pregunta de cuál es tu talento, para que eres muy bueno o muy buena. Este, y se han descubierto, les digo, a ver, ¿qué es lo que te dicen tus amigas que haces súper bien? A ver, dime, ¿qué haces súper bien? Yo siempre pienso que nuestra carrera profesional está muy padre, podemos dedicarnos a eso, pero también cuando tenemos un talento muy marcado, siempre pienso que no lo dejes de cultivar y prepararte cada vez más en eso, porque ahí puedes encontrar tu forma de vida, De bien, sí. ¿verdad? Entonces tengo una mamá que se animó a escribir y ya publicó su libro hermoso y ahora es guionista de series de Univisión. No dejes a un lado tu talento, lo que haces muy bien, ¿sí? Eso es lo que finalmente te puede hacer muy feliz y puede ser tu forma de trabajo y tu futuro, ¿sí? Puede haber dos personas que en su vida hayan tenido las mismas oportunidades, el mismo sueldo, el mismo ingreso, toda su vida, y unos
tengan toda su vida financiera resuelta y otros estén totalmente perdidos, ¿verdad? Dependiendo de cómo gastaron y cómo utilizaron su dinero. Me acuerdo que este señor ya tenía, ya cuando lo volví a ver, ya tenía 2 casas, porque era un señor, un obrero de una empresa. Había terminado de pagar su primera casa de Infonavit y ahí estaba por la segunda. La primera la rentaba, la segunda la habitaba y además los fines de semana pintaba muy bonito al óleo y vendía sus cuadros. Y su esposa había hecho de una recámara su galería y ya era famoso porque vendía sus cuadros, ¿sí? Entonces, nunca dejes de hacerlo. Yo siempre pienso que eso es lo más importante, lo que te apasione y eso vas a ver que te va a funcionar porque lo vas a hacer con mucho gusto. En Facebook me encuentran como Paralelo Finanzas para la Vida. ¿Por qué paralelo? Nada más rápidamente, yo creo que paralelo, yo pienso que debemos de llevar nuestra vida a la par con nuestras finanzas, dependiendo cómo vamos avanzando. Y en el Instagram estoy como Elvira Paralelo, Elvira.paralelo. Ahí normalmente subo pues cosas de que trato de subir cosas que te puedan servir en el momento, no sé, por decirte un ejemplo, este es el mes del testamento, entonces pues subo algo como para animarte a hacer tu testamento y qué es lo que se necesita y que veas que es algo muy sencillo. O últimamente con todo lo que está sucediendo de las prórrogas para los créditos en los bancos, también te comparto información. Trato de compartir información actualizada y que te pueda ser útil. Entonces, si puedes seguirme en Paralelo Finanzas para la Vida. Y también ahí en Facebook, pues por contactarme por si acaso te animas a vivir la experiencia del taller de Finanzas para la Vida. En verdad que no te vas a arrepentir y te puede hacer un cambio dramático en tu vida, en tu futuro, en la forma en que educas a tus hijos, en cómo vas hasta trascender en otros, ¿verdad? Porque definitivamente uno va dejando huella también con lo que enseña y muchas cosas se enseñan con el ejemplo. Y las finanzas es uno. Exactamente. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias por estar aquí con nosotros y sin Gracias a duda, ti. muchas gracias. Hasta Un luego. placer. Bye.